¿Qué hicieron Jabal, Jubal y Tubal-Caín? ¿Y por qué Dios permitió que quedara registrado lo que ellos hicieron? Vamos a mirar Génesis capítulo 4, versículo 20, 21 y 22. Ahí se habla de ellos tres. Vamos a leer esos tres versículos. Génesis capítulo 4, versículo 20, por ahora. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Retengan esto que acaban de leer, porque ahora vamos a hacer una comparación. Bueno, hago la pregunta, antes de Jabal, ¿había alguien más que criaba ganado? Hago esta pregunta, antes de Jabal, ¿él fue el primero que criaba ganado o antes de Jabal había alguien que ya había criado ganado? Vamos a mirar entonces Génesis capítulo 4, versículo 2. Vamos a mirar. Dice el versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Entonces, en el caso de Abel dice que era pastor de ovejas, ¿cierto? Pero entonces en el versículo 20, se habla de Jabal. ¿Cuál es la diferencia? Si notan alguna diferencia, ¿qué más hacía Jabal? ¿Cuál es la diferencia entre lo que hacía Jabal y por qué la Biblia dice es padre? Jabal es padre de los que crían, de los que hacen esto y crían. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué notan? ¿Qué notan de diferente entre el versículo 2 y el versículo 20? Las tiendas, efectivamente, las tiendas. ¿Qué es eso de él criaba ganado? La diferencia con Abel es que era pastor. Bueno, ahora, ¿cuál es la diferencia entre ser pastor y criar ganado? De Jabal dice así más exactamente: los que habitan en tiendas y crían ganados. ¿Cuál es la diferencia entonces entre Jabal y Abel? Aparte de las tiendas, ¿por qué se dice de Jabal crían ganado? ¿Y por qué se dice de Abel pastor de ovejas? No sé si sepan en el lenguaje espiritual qué significa pastor de ovejas. Las ovejas oyen mi voz y me siguen. Ya se están dando cuenta qué tiene que ver con el lenguaje espiritual. Eso de lo que hacía Abel es sombra de pastorear a la iglesia, pastorear al pueblo de Dios. Abel era justo. ¿A quién representa? ¿A qué tipo de pastor representa? En Hebreos capítulo 13, versículo 7 y versículo 17 habla de obedeced a vuestros pastores, imitad su fe, mirad cuál haya sido el resultado de su conducta. Imitad su fe. El versículo 17, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Es lo mismo? Sí, lo mismo que se ve allá. Aún nos instituyó como en la iglesia. Cuando quedó la iglesia ya ordenada, la iglesia adquirió una forma. ¿A quiénes? A unos instituyó pastores, ¿cierto? A unos instituyó pastores, a otros evangelistas, a otros maestros, así. La palabra maestro no choca con 23:9 de Mateo, donde Jesús dijo, a nadie llaméis maestro. A nadie llaméis padre y luego a nadie llaméis maestro. Entonces no choca, porque ¿quién es el maestro? Nuestro Señor Jesucristo. El justo ya no vive él. El justo, ¿quién vive? Cristo vive en mí. O sea, esto para si algunos empiezan a encontrar choque, no, ya estamos avanzando un poquito más. Entonces, Jabal dice cría ganados. Así ya, vamos a leer la diferencia. Dice el versículo 2, Abel, pastor de ovejas, ¿cierto? Y el 20 dice de Jabal, crían ganados, padre de los que crían ganados. La diferencia, criar ganados, a ser pastor de ovejas, la diferencia, ser pastor de ovejas o criar ganados. En cuanto a ser pastor de ovejas, está hablando en lenguaje espiritual. Criar ganados, ciertamente también está hablando en lenguaje espiritual, pero está hablando de la carne. Está hablando de la carne. ¿Qué simboliza eso de es padre de los que habitan en tiendas y crían ganados? ¿Alguien sabe a qué se refiere? ¿Es sombra de qué? ¿Qué es lo que en la carne el ser humano hace que es paralelo a esto de los que hacen tiendas y crían ganados? ¿Qué es sombra de esto? El versículo 20. Los que habitan en tiendas y crían ganados. Del pecado, de la ley, del hombre. Bueno,
Cuando una persona, de la persona que buscan las cosas del mundo, ya está más cerca. Esa respuesta está más cerca. De vivir para sí mismo, también está más cerca, se está acercando. El mundo. Hola, alguien me está saludando. Bueno, ¿es sombra de qué? Les voy a dar pistas. Bueno, no, veo que no lo han escrito. Entonces, les voy a dar pistas. Cuando un padre le dice a sus hijos, vamos a ver, aquí dice, ¿no? De los que vivían en tiendas y criaban ganados. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de un padre. La Biblia habla de los padres que son malos, ¿cierto? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuáles son esas buenas dádivas? Un padre por su hijo le lava la ropa. Ah, mi hijito, venga, ya le cayó grasa. Eso debe ser por la bicicleta. Yo le voy a echar Barsol. Voy a lavarla y luego la voy a meter en agua hirviendo. Así. Entonces uno ve, los padres hacen cosas físicas por sus hijos. Esas son las dádivas. Hacen cosas que perecen, cosas vanas. Saben dar buenas dádivas. Pero ¿qué son padres? Que son malos. Así dice, ¿no? Son malos. ¿Cómo cría un padre a su hijo para que viva no conforme al camino de Dios, sino para que esté seguro? El padre le dice a su hijo, mi hijo, estudie así para que tenga un buen trabajo. ¿Y para qué un buen trabajo? Para que se pueda comprar una casa y pueda comprar varias cosas. Ojalá invierta, no sé, finca raíz, invierta en algo. Porque mi hijo, usted va a envejecer. Y cuando usted envejezca, usted no sabe, así ya una persona no tiene fuerza. Es mejor asegurar. Asegure su futuro, mi hijo, asegure su futuro. Los que viven en tiendas y crían ganados. ¿Ya se dan cuenta? ¿Es sombra de qué? ¿De qué cosa hace el hombre? Que es sombra de esto de viven en tiendas, crían ganados. Hacer riquezas en el mundo. Está más cerca. Sí, no veo quién claramente, pero está muy cerca. Acumular riquezas, obras de los pensamientos. El ser humano, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que cuando el ser humano no tiene a Dios, qué es lo que busca? Vivir para el mundo, alimentar la carne. Más o menos, pero es algo que no es tan evidente. Es algo que no es tan evidente, pero que el mundo anda detrás de ese tipo de cosas. El mundo anda en busca de ¿qué? Codicia, tesoros, busca vivir para sí mismo, la felicidad, satisfacerla acá, cerca, está cerca, saciar, seguridad. Alguien la escribió, ya, no me di cuenta bien quién porque pasó rápido. Seguridad. El ser humano busca estar seguro, busca asegurar su futuro. Usted no sabe, mi hijo, si va a envejecer. Usted no sabe, usted va a envejecer. Entonces es bueno que estudie, que prepare y que sea juicioso. Ahorre. ¿Qué papá no le dice así a los hijos? Ahorre para que pueda comprarse una casa. Porque si usted está viviendo en arriendo, imagine que usted entre en la vejez y viviendo de arriendo. Así no, mi hijo, no vaya a ser así. Mire que hasta sus tíos, hasta su tío, ese tío que usted tiene que es como loquito, hasta ese tío loquito ya tiene casa. Él ya se puede envejecer porque ya tiene casa, tiene carro y tiene así un trabajo estable, tiene una tienda, vende ropa. Él mismo no la atiende, ya él ni siquiera la está atendiendo, ya tiene personas trabajando. Pensar en el futuro. El ser humano prepara para su propio futuro, para que no le falte nada. ¿Esto cómo se resume? No tiene a Dios. ¿Cómo dice la Biblia? No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No hay Dios. ¿Depende de la fe? ¿Depende de Dios? No, no hay Dios. No sé si se acuerden, cuando nosotros leemos, bueno, y quisiera hablar, el tiempo de pronto no nos da, no, creo que no. Quisiera hablar también de Jubal, el que le sigue, y de Tubal-Caín. Pero bueno, hoy creo que solamente nos podemos concentrar en uno, no alcanzamos a avanzar más. Pero bueno, ya concentrémonos en el que estamos, en Jabal. Lo que habla la Biblia de Jabal es el ser humano que se aparta de Dios, ya está apartado de Dios. Esa es la sombra de lo que hace el ser humano cuando está apartado de Dios. Busca solucionar por Dios
Busca, así como hizo David, que pidió el efod porque iba a buscar a Dios. No. Busca cómo él puede arreglar, cómo él puede tener seguridad, cómo él puede no depender de nadie. ¿Qué significa no depender de nadie? No tener ni siquiera necesidad de pensar en Dios. El común de las personas, si les preguntara acá, ¿cuándo fue la última vez que oraron? Algunos dirán, ay, anoche. Gracias a Dios porque están por lo menos viendo los envíos y estamos orando, aunque sea una vez al día. Hay algunos que aún cuando llega el momento de la oración, no oran. Algunos se van. Algunos inclusive de pronto harán silencio o no cerrarán los ojos, no oran, sino en ese momento se ponen a mirar cómo oro. No, oren. En el momento que alguien esté orando, ustedes también cierren los ojos y oren. Así es muy importante. Entonces, acá esto es sombra de los que viven para su carne. Vamos a mirar rápidamente si alcanzamos. Vamos a mirar lo contrario. Lo contrario, ¿qué es lo contrario? Hago esta pregunta. ¿Qué es lo contrario a vivir dependiendo de sí mismo? Asegurando su futuro. ¿Qué es lo contrario? ¿Qué es lo contrario a vivir dependiendo de sí mismo, de asegurar su futuro, de buscar la seguridad? Asegurar, porque uno no sabe cuando envejezca, depender de Dios, vivir por la fe. Esa era la expresión en especial, ya llegó rápido. Hebreos 11. Cuando nombramos la palabra fe, inevitablemente tenemos que ir a Hebreos 11. Entonces vamos a mirar Hebreos 11, versículo 14. Vamos a mirar el versículo 14. Hebreos 11, versículo 14. El capítulo 11, todo el capítulo 11 empieza con la definición de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y después empiezan por la fe a alcanzar un buen testimonio y empieza a hablar de los hombres de la fe. Empieza a hablar, por supuesto, que de Noé, empieza a hablar de Abel, empieza en orden. Abel, Noé, Abraham, Moisés, así empieza a hablar. Hace poco consideramos este capítulo lo tenemos que considerar muchas veces, ¿sí? Muchas, porque queremos hablar de la fe, necesitamos, un justo tiene que hablar de la fe, y para hablar de la fe tiene que volver a este capítulo. Vuelve a este capítulo. Está leyendo otra parte de la Biblia, pero la fe, vuelve a este capítulo. Entonces vamos a mirar el versículo 14 que dice. Dice, porque los que esto dicen claramente, vamos a leer un versículo antes, el 13, vamos a leer el 13. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Si no han visto la película El progreso del peregrino, mírenla. Ese libro, esa obra fue sacada de un libro que escribió John Bunyan. Él era justo. Cuando ustedes leen los libros originales, no las películas que hay ahora. Las películas que hay ahora hasta le metieron la oración de fe. La oración en la cual uno dice, Señor, te acepto, y la persona recibe la salvación. Así. Eso no. Cuando ustedes leen los libros de John Bunyan, en esa época no existía esa oración. Y eso es algo que le metieron ahorita. Le metieron ahora porque la mayoría de las que se hacen conocer como iglesias cristianas están enseñando de esa manera. Pero eso no tiene nada que ver con la fe. Eso tiene que ver con algo mágico, algo humano, pero eso no es así. Entonces aquí vemos la fe. ¿Qué dice? Que vivían como peregrinos. Dice ¿cómo vivían? Como extranjeros. Eran extranjeros. Así dice, eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahora, ¿qué es lo que hacía Jabal? Es padre de los que viven en tiendas y crían ganados. Así dice, ¿no? Jabal es padre de los que viven en tiendas, crían ganados. Las personas que ya no necesitan de Dios. Otra forma de decir los que viven en tiendas, crían ganados, otra forma de decirlo es Isaías 53:6. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Ya no hay Dios. En el corazón de una persona así, ya no hay Dios. No necesita a Dios. ¿Qué es lo contrario? La fe. Lo contrario a vivir asegurando. Mi hijo tiene que asegurar su futuro. Mi hijo tiene que estudie, prepárese. Se levanta tempranito, yo me levanto primero y le hago su desayunito para que usted se vaya juicioso con energía, para que trabaje, para que ahorre todo su salario, ahorre, no desperdicie. Así no haga, para que compre su apartamento, compre su casa, mi hijo, porque usted va a envejecer y es bueno que usted, y lo pensionen, es bueno que usted sea juicioso en esa empresa para que lo pensionen. La persona que, cuando uno oye hablar a una persona así, ¿eso es raro? No, eso es normal. La gran mayoría de la humanidad habla así.
¿Por qué habla así? No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Qué es lo contrario a eso? La fe. ¿Cómo vivían los grandes hombres de la fe? Sin haberlo alcanzado, mirándolo de lejos, saludándolo, creyéndolo. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Abraham se gozó de que habría de ver mi día, y lo vio y se gozó. Pero uno dice, ¿pero cómo? Abraham, ¿cómo hizo para ver el día de nuestro Señor Jesucristo? Porque Abraham está en el mundo eterno. Mientras estaba acá, por fe. Mientras estuvo en este cuerpo, ¿cómo vivió? Por fe. Pero cuando pasó al mundo eterno, nuestro Señor Jesucristo da testimonio de que Él vio. Uy, espere, faltarían 1500 años. Sí, faltaban 1500 años cronológicamente, pero en el mundo eterno ya sucedió. Faltaba que nosotros lo pudiéramos ver, pero ya sucedió. Eso es algo que ya lo hemos hablado en otras épocas, en otras ocasiones, en otros lives, pero más extensamente. Por ahora, de pronto algunos estarán empezando a entrar como en shock, o el cerebro empezará más de uno a hacer cortocircuito. Sí, no se preocupen, paciencia, la fe viene por el oír. Lo que dice aquí, de cómo vive el que vive por fe, creyéndolo. Vivir por fe, ¿qué es? Creerlo, sin haberlo visto, sin haberlo alcanzado, saludándolo de lejos. Pero lo ve como loco, ¿no? Como loco, una persona. Así que Jesús llevó el pecado. ¿Cómo así? Mañana usted no va a decir mentiras. Mañana usted no va... En la Biblia dice que Jesús terminó con el pecado. Ay, yo creo que algo está mal traducido, tal vez es otra palabra. Toca buscar en una Biblia moderna, porque las Biblias modernas, como ya le pusieron un lenguaje moderno, ya de pronto la acomodaron más a lo que podemos entender con nuestra lógica. No. No es así. No busques esas Biblias modernas. Si tienes una Biblia moderna de esas, cámbiala. Cámbiala. No se la vayas a dar a nadie, ¿no? Consigue una Biblia verdadera. Una Biblia que no hayan tratado de adaptarla a la doctrina de las obras. Porque eso es entendible. Las obras son entendibles. Tienen lógica. Terrible. No. Por fe es creyendo. No te consta. Pero es que ¿cómo va a decir usted que Jesús llevó el pecado? No, yo no lo digo, lo dice la Biblia. Pero ¿cómo así que Jesús terminó con el pecado? Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Yo tengo fe, pero es que eso que usted está diciendo me parece que es fuera de raciocinio. La fe no tiene nada que ver con el raciocinio. Si tú tienes raciocinio y tú apruebas lo que tú puedes entender, lo que te consta, eso no se llama fe, eso se llama experimentación. Estás viviendo por ti mismo. Es decir, lo contrario a negarse a sí mismo, estás haciendo lo contrario a negarse a sí mismo. Vivir por lo que te parece, lo que apruebas, lo que tú dices, esto está bien, esto está mal. No se dice para eso cómo se llama. Vivir por la ciencia del bien y del mal. ¿Ahí qué tiene de malo? Uno debe saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Si tú conocieras qué es el pecado, no hablarías de esa manera. No te han enseñado qué es el pecado. Piensas de pecado lo que la mayoría de las personas, sin leer la Biblia, dicen que es el pecado. No conociendo nada de la Biblia, pues pecado es esto, o no. ¿Por qué el ser humano habla así? ¿Por qué no vamos a la palabra de Dios y miramos acá qué dice que es pecado? Cuando tú no crees que Jesús llevó el pecado del mundo, eso es pecado. ¿La fe qué es? Creer que Jesús llevó el pecado del mundo. Uy, es difícil. Sí, yo sé que es difícil. Mientras estés en tu lógica, en tu raciocinio, es difícil. Pero si tú abandonas tu punto de vista, tu lógica, si sales de ti mismo, si te niegas a ti mismo, miras la palabra y puedes creer. Eso es fe. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias por las personas que se conectaron. Permite que el Evangelio quede establecido en el corazón de las personas que han estado asistiendo. Algunos llevan meses escuchando, pero todavía hay un combate, porque duraron muchos años confiando en sí mismos. Lamentablemente todavía para muchos no ha llegado el arrepentimiento. Es necesario que el arrepentimiento llegue para que sea inevitable el tener fe. Para poder creer en el Evangelio es necesario el arrepentimiento. Hay personas que se arrepintieron, recibieron la salvación y tristemente después vivieron otra vez creyendo en sí mismos, creyendo en sus experiencias, pero inevitablemente para recibir la salvación tuvieron que arrepentirse. Igualmente para recibir la salvación tuvieron que negarse a sí mismos. Solo que
ya pasando el tiempo, algunos se confían en que eso ya es de ellos, pero no es de ellos. La Biblia dice es un don de Dios. Si tú desayunas, tú almuerzas, tú comes, ese es para tu carne, no para tu cuerpo. También diariamente eso mismo debes hacer con la palabra de Dios. Aliméntate con la palabra de Dios. Ejercítate, sí, para la piedad. Hemos orado y todo te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.